La casa de los sicarios. La casa siempre estuvo ahí, incluso antes de que alguien se atreviera a hablar de ella en voz alta. Se levantaba en una calle común, con banquetas agrietadas y postes que zumbaban por las noches, como cualquier otra vivienda del barrio. Durante años fue solo una casa más, con paredes claras y una reja sencilla que no llamaba la atención. Los vecinos recuerdan que al principio parecía habitada por una familia silenciosa, de esas que entran y salen sin saludar demasiado. Nunca hubo fiestas ni risas fuertes, pero tampoco reclamos ni problemas visibles. La gente del barrio aprendió a no mirar mucho hacia esa puerta. Con el tiempo, comenzaron a notar que los inquilinos cambiaban con frecuencia, aunque la casa siempre permanecía ocupada. Los muebles se renovaban sin aviso, y las cortinas se movían aun cuando no había viento. Algunos juraban que por las noches se escuchaban voces apagadas, como conversaciones que no querían ser entendidas. Nadie llamó a la policía, porque en ese tiempo era mejor no hacer preguntas. La calle entera aprendió a convivir con el silencio incómodo que parecía brotar de esa vivienda. Cuando finalmente la casa quedó vacía, nadie se alegró. Las ventanas permanecieron cerradas, pero el ambiente alrededor se volvió más pesado. El aire parecía más denso frente a la fachada, como si costara trabajo respirar al pasar. Los niños dejaron de jugar cerca, aunque nadie les prohibió hacerlo. Los adultos evitaban barrer frente a esa propiedad. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Se decía que ahí habían ocurrido cosas que no debían repetirse ni en voz baja. No se hablaba de detalles, solo de finales abruptos y ausencias definitivas. Las palabras, ajustes y encargos flotaban en conversaciones cortadas. La casa fue señalada como un punto de sombra dentro del barrio. Con los meses, comenzaron los primeros sucesos extraños. Una vecina aseguró escuchar golpes desde adentro, aun cuando la casa estaba deshabitada. Otro vecino dijo haber visto luces encenderse solas durante la madrugada. Las puertas nunca se abrían, pero algo parecía moverse en el interior. Un olor metálico, difícil de describir, se impregnaba algunas noches en la cuadra. Los perros se negaban a pasar frente a la casa. Los gatos erizaban el lomo al mirar hacia las ventanas oscuras. Un hombre que intentó rentarla se fue al tercer día sin dar explicaciones. Dejó las llaves en la banqueta y nunca regresó. A partir de entonces, la casa adquirió un nombre que nadie escribió, pero todos conocían. La llamaban la casa de los sicarios. No por lo que se veía, sino por lo que se sentía. Decían que las paredes habían escuchado demasiadas despedidas sin retorno, que el suelo había sido testigo de actos que dejaron marcas invisibles. Algunas personas aseguraban que los relojes se detenían al entrar. Otros decían que los espejos no reflejaban correctamente. Una mujer que pasó una noche ahí dijo que oyó pasos que no eran suyos. No eran ruidos normales, sino pasos que parecían recordar. Los vecinos comenzaron a persignarse al pasar frente a la casa. Nadie se atrevía a mirarla directamente después del anochecer. Había quien decía que a cierta hora se escuchaban susurros. No palabras claras, sino murmullos cargados de arrepentimiento. La casa parecía respirar cuando la calle quedaba en silencio. Algunos afirmaban que las paredes sudaban en noches sin humedad. Otros aseguraban haber visto sombras detenidas tras las cortinas rotas. La historia empezó a transmitirse de boca en boca. Cada quien agregaba un detalle, pero todos coincidían en el miedo. No era un miedo explosivo, sino uno que se quedaba. Un temor lento que se instalaba en el pecho. La casa no perseguía, no gritaba, no atacaba. Solo estaba ahí, esperando ser recordada. Los más viejos del barrio decían que hay lugares que no olvidan, que cuando algo oscuro ocurre muchas veces, el sitio aprende a repetir ecos, a guardar presencias. La casa de los sicarios se convirtió en uno de esos lugares, una cicatriz urbana que nadie podía borrar. Aunque nadie vivía ahí, la casa nunca estuvo sola. La calle empezó a cambiar sin que nadie pudiera explicar por qué. Los focos del alumbrado público frente a la casa se fundían con más frecuencia que los demás. Los técnicos los cambiaban y, a los pocos días, volvían a apagarse. Algunos vecinos decían que la oscuridad parecía concentrarse justo frente a esa fachada. No era una sombra común, sino una ausencia de luz que incomodaba. Las noches se volvían más largas en ese tramo de la cuadra. Un taxista contó que su radio se llenaba de estática al detenerse ahí. No importaba la estación ni la hora, siempre ocurría lo mismo. Los pasajeros pedían que avanzara unos metros más antes de bajar. Nadie quería descender justo frente a la casa. Un joven repartidor aseguró que la puerta principal se abrió sola cuando pasó caminando. Juró que no tocó nada y que el viento estaba quieto.
La puerta se movió apenas lo suficiente para mostrar la oscuridad interior. Desde entonces evitó esa calle. Un anciano que vivía 2 casas más adelante comenzó a enfermar sin causa aparente. Decía que por las noches soñaba con habitaciones cerradas. Soñaba con voces que no podía entender, pero que lo llamaban. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado. Siempre miraba hacia la casa antes de intentar volver a dormir. Una mujer que cuidaba a su nieta notó que la niña hablaba sola. No lo hacía en tono de juego, sino como si respondiera. Cuando le preguntaron con quién hablaba, señaló la ventana. Dijo que alguien le pedía que no hiciera ruido. La familia se mudó poco después. La casa parecía atraer recuerdos que no pertenecían a nadie vivo. Personas que jamás habían entrado ahí decían reconocer el interior. Describían pasillos largos y cuartos fríos sin haberlos visto. Algunos afirmaban que la casa cambiaba por dentro, que el espacio no coincidía con lo que se veía desde afuera. Una noche, un grupo de jóvenes decidió entrar por curiosidad. Forzaron una ventana trasera y cruzaron el umbral entre risas nerviosas. No pasaron ni 10 minutos dentro. Salieron pálidos, sin decir palabra. Uno de ellos vomitó en la banqueta. Otro lloraba sin saber explicar por qué. Nunca contaron lo que vieron, pero jamás volvieron a pasar por ahí. Con el tiempo, la casa comenzó a ser evitada incluso de día. Las ventas ambulantes no se detenían frente a ella. Los niños cruzaban la calle para no caminar junto a su muro. El silencio se hacía más profundo alrededor de la vivienda, como si el sonido tuviera miedo de acercarse. Algunos vecinos afirmaban que se escuchaban golpes rítmicos en la madrugada. No eran fuertes, pero constantes. Parecían venir desde el suelo. Otros decían oír arrastres suaves, como muebles moviéndose solos. Nadie se asomaba a investigar. Un sacerdote fue invitado por una familia preocupada. Caminó frente a la casa, rezó en voz baja y se retiró sin comentarios. Solo dijo que había lugares que debían permanecer cerrados, que no todo necesitaba explicación. La casa siguió ahí, inmóvil y paciente, como si esperara a que alguien la recordara de nuevo. Los rumores crecieron, mezclando realidad y miedo. Se decía que quienes habían estado ahí dejaron algo de sí mismos, no cuerpos, sino fragmentos, recuerdos atrapados entre paredes, emociones que no encontraron salida. La casa se convirtió en un recipiente de ecos. Cada paso cercano parecía activar un murmullo interno. A veces, alguien juraba ver una figura en la ventana superior. Nunca se movía, nunca saludaba, solo observaba. Cuando parpadeaban, ya no estaba. La noche amplificaba la sensación de vigilancia, como si la casa mirara de vuelta, no con ojos, sino con memoria. Una memoria cargada de órdenes susurradas y despedidas sin regreso. El barrio aprendió a convivir con esa presencia incómoda. La casa no hacía daño directo, pero robaba el descanso, la calma, la seguridad. Se metía en los sueños de quienes vivían cerca. Se filtraba en conversaciones cortadas. La casa de los sicarios ya no necesitaba habitantes. Había aprendido a mantenerse sola. Había aprendido a recordar. El tiempo no suavizó la presencia de la casa, solo la volvió más silenciosa. Los meses pasaron y la fachada comenzó a deteriorarse sin que nadie la tocara. La pintura se descascaró en zonas específicas, como si manos invisibles la rasparan. Las grietas aparecieron formando líneas irregulares que algunos decían reconocer. Había quienes juraban ver símbolos sin sentido en esas marcas. La puerta principal crujía aún sin ser empujada. Los vecinos empezaron a escuchar ese sonido siempre a la misma hora, justo después de la medianoche. Era un crujido lento, cansado, como un suspiro largo. Una familia nueva llegó al barrio sin conocer la historia. Alquilaron una casa cercana y saludaron con confianza. La primera semana no notaron nada extraño. La segunda, comenzaron los sueños inquietos. Todos soñaban con la misma casa, aunque nunca habían entrado. Soñaban con cuartos vacíos y voces apagadas. El padre despertaba con la sensación de haber recibido una orden. La madre sentía miedo sin recordar por qué. El hijo pequeño dibujaba la casa una y otra vez. Siempre la dibujaba sin puertas. Cuando le preguntaron, dijo que la casa no quería que entraran. La familia se fue antes de cumplir el mes. Dejaron muebles, ropa y hasta comida. Nadie los volvió a ver. La casa permanecía intacta, como si rechazara a cualquiera que se acercara demasiado. Un rumor comenzó a circular con más fuerza. Se decía que la casa se activaba cuando alguien hablaba de lo ocurrido ahí, como si escuchar su historia la despertara. Por eso muchos dejaron de mencionarla. Otros, en cambio, no podían dejar de pensar en ella. Había quienes se detenían frente a la reja, hipnotizados.
sentían un impulso extraño de tocar el metal frío. Decían que al hacerlo, una tristeza ajena les recorría el cuerpo, una tristeza que no les pertenecía. Los sonidos nocturnos se volvieron más definidos. No eran palabras claras, pero sí intenciones. Susurros que pedían silencio, susurros que exigían obediencia. Los perros del barrio comenzaron a aullar al unísono algunas madrugadas. No miraban la luna, miraban la casa. Un joven que pasaba por ahí grabó un video con su teléfono. Quería demostrar que todo era exageración. El video captó algo que no debía, una sombra cruzando un pasillo que no daba a la calle. La grabación se corrompió segundos después. El archivo nunca volvió a abrir. El teléfono dejó de funcionar esa misma noche. La casa parecía rechazar ser observada, como si no quisiera pruebas, solo experiencias. Un hombre mayor confesó que había trabajado ahí años atrás, no como habitante, sino como mandadero ocasional. Dijo que nunca vio nada directamente, pero siempre sintió que alguien lo observaba desde los cuartos. Contó que escuchó frases cortas, secas, órdenes sin rostro. Nunca volvió a pasar por esa calle después de que la casa quedó vacía. Decía que el lugar no estaba embrujado por fantasmas. Decía que estaba cargado de intenciones, intenciones que no se habían ido. La casa comenzó a aparecer en relatos de otros barrios. Personas que nunca estuvieron ahí soñaban con ella. Describían la misma fachada, la misma sensación, como si la casa extendiera su influencia, como si su historia buscara oídos. El barrio empezó a sentir que la casa crecía sin moverse, no en tamaño, sino en peso. Un peso que se acumulaba en el ambiente. La casa de los sicarios ya no solo recordaba, ahora parecía llamar. Y nadie sabía qué pasaría si alguien respondía. La llamada de la casa no era un sonido, sino una insistencia. Quienes vivían cerca comenzaron a sentirla como una idea recurrente. Pensaban en la casa aun cuando intentaban concentrarse en otras cosas. Aparecía en conversaciones sin ser nombrada. Se filtraba en silencios incómodos. Una noche, la electricidad falló en toda la cuadra, excepto en esa vivienda. Las ventanas se iluminaron con una luz tenue que no parecía venir de focos. No parpadeaba ni cambiaba de intensidad. Solo estaba ahí, constante. Nadie se acercó a comprobarlo. Los vecinos miraban desde lejos, detrás de cortinas cerradas. Cuando la luz se apagó, la calle volvió a respirar, pero algo había cambiado. Desde esa noche, la casa comenzó a emitir sonidos más claros. No gritos, no lamentos. Eran pasos firmes, decididos. Pasos que iban y venían como siguiendo rutas conocidas. Algunos juraban escuchar puertas cerrarse suavemente, como si alguien cuidara de no hacer ruido. Una mujer que vivía frente a la casa empezó a perder cosas. Las dejaba sobre la mesa y desaparecían. Al día siguiente aparecían en lugares distintos, siempre cerca de la ventana que daba a la casa. Ella decía que sentía una presencia observándola, no amenazante, solo insistente, como si esperara algo de ella. Un adolescente del barrio comenzó a pasar horas sentado en la banqueta frente a la vivienda. No hablaba, no miraba su teléfono, solo observaba la fachada. Cuando su familia le preguntó por qué lo hacía, dijo que la casa lo necesitaba. No supo explicar más. Una madrugada, desapareció. Lo encontraron días después en otra ciudad, desorientado. No recordaba cómo llegó ahí. Lo único que repetía era que había seguido instrucciones. Nadie quiso preguntar de dónde venían. La casa parecía influir en las decisiones de quienes se acercaban demasiado. No los forzaba, solo sugería, y esas sugerencias se sentían inevitables. El barrio comenzó a organizarse para sellarla, clavar tablas, tapiar ventanas, bloquear accesos, pero cada intento fallaba. Las tablas aparecían sueltas, los clavos se oxidaban de un día para otro, las cerraduras se atoraban sin razón, la casa no quería ser cerrada. Una noche de lluvia, alguien logró entrar. No se supo quién fue, solo se escuchó la puerta abrirse lentamente, luego, el silencio absoluto. A la mañana siguiente, la puerta estaba cerrada, no había señales de fuerza, pero el ambiente se sentía más pesado, como si la casa hubiera sido alimentada. Los sueños del barrio empeoraron, todos soñaban con pasillos largos, con habitaciones donde algo esperaba en calma, no una criatura, sino una presencia hecha de recuerdos ajenos, recuerdos de miedo contenido y obediencia aprendida. La casa parecía querer compartir lo que sabía, como si necesitara testigos. Algunos vecinos comenzaron a rezar más seguido, otros colocaron objetos protectores en sus puertas. Nada parecía afectar a la casa, seguía ahí, inmóvil, observando sin ojos. La casa de los sicarios ya no era solo un lugar maldito, era un punto de influencia,
un centro de gravedad para todo lo que no había terminado, y el barrio empezaba a entender que ignorarla ya no era suficiente. El barrio comenzó a vaciarse lentamente, como si una decisión silenciosa se hubiera tomado sin reunión alguna. Las casas más cercanas fueron las primeras en quedar abandonadas. No hubo mudanzas visibles, solo persianas cerradas y puertas sin retorno. La casa de los sicarios permanecía igual, intacta, como un testigo inmóvil. Quienes se quedaban sentían que la calle se alargaba por las noches. El trayecto de una esquina a otra parecía interminable después del anochecer. Algunos afirmaban que al caminar junto a la casa el tiempo se distorsionaba. Los relojes marcaban horas distintas al cruzar frente a la reja. Un hombre que trabajaba de noche aseguró que al pasar sintió una mano en el hombro. No vio a nadie, solo escuchó una respiración ajena muy cerca. Desde entonces, tomó rutas más largas para evitar ese punto. Los sonidos dentro de la casa cambiaron otra vez. Ya no eran pasos ni susurros, eran pausas, silencios cargados, como si alguien esperara una respuesta. La casa parecía contener la respiración. Una mañana, apareció una marca nueva en la pared exterior. No era grafiti ni desgaste, parecía una huella difusa, como la sombra de algo que ya no estaba. Algunos vecinos dijeron que reconocían esa forma, pero nadie explicó de qué. La autoridad municipal colocó un aviso de clausura. Duró solo una noche. Al amanecer, el letrero estaba en el suelo, doblado con cuidado, como si no hubiera sido arrancado, sino devuelto. La casa rechazaba incluso el olvido oficial. Un periodista local intentó investigar, tomó fotografías, habló con vecinos, grabó testimonios. Nunca publicó nada. Días después renunció y se fue del estado. Solo dijo que había lugares que no necesitaban ser expuestos, que contarlo todo a veces era repetirlo. El ambiente emocional del barrio se volvió frágil. Las discusiones aumentaron. La gente se sentía irritable, cansada, vigilada, como si la casa filtrara emociones antiguas. No violencia explícita, sino tensión contenida. Una noche, un apagón cubrió toda la colonia. En la oscuridad, muchos aseguraron escuchar la casa, no con sonidos, sino con una sensación clara, una sensación de presencia satisfecha, como si hubiera logrado algo. Al día siguiente, un vecino mayor murió mientras dormía. No hubo señales extrañas, pero todos recordaron que había pasado la noche mirando hacia la casa. El miedo dejó de ser rumor y se volvió cotidiano. Algunos decían que la casa no estaba embrujada por quienes murieron ahí. Decían que estaba marcada por lo que se decidió ahí, por las órdenes dadas, aceptadas y cumplidas. Decían que esas decisiones nunca se fueron, solo se quedaron esperando repetirse. La casa de los sicarios parecía sostener un ciclo, un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando el miedo manda. El barrio comenzó a preguntarse si destruirla resolvería algo, pero nadie se atrevía a proponerlo en voz alta, porque todos sentían lo mismo, que aunque la casa desapareciera, lo que guardaban no se iría con ella. La casa ya no era solo una estructura, era una advertencia, y el barrio estaba aprendiendo a leerla demasiado tarde. El final no llegó con ruido ni con fuego, sino con una calma inquietante. Una mañana, los vecinos que aún quedaban notaron que la casa había cambiado. No estaba destruida ni cerrada, simplemente parecía vacía de algo esencial. La sensación de peso en el aire se había reducido. El silencio ya no presionaba el pecho. Algunos se atrevieron a acercarse por primera vez en meses. La reja estaba abierta, no forzada, solo abierta. El interior seguía oscuro, pero no intimidante. Era un vacío distinto. Quienes miraron desde la entrada dijeron que la casa parecía más pequeña, como si hubiera encogido. No había sonidos, ni susurros, ni pasos, solo habitaciones inmóviles. La noticia corrió rápido, la gente salió de sus casas con cautela. Nadie celebró, solo observaron. Un hombre cruzó el umbral y salió minutos después. Dijo que no sintió nada, ni tristeza ajena, ni miradas invisibles, solo polvo y abandono. Esa noche, el barrio durmió mejor, no perfecto, pero mejor. Los sueños volvieron a ser propios. La casa permaneció abierta varios días. Nadie la ocupó, nadie la selló, parecía haber cumplido su ciclo. Algunos vecinos creyeron que lo que la habitaba se había disipado, otros pensaron que simplemente se había marchado. Había quien decía que las historias, al ser contadas, finalmente descansan. Con el tiempo, la casa fue demolida, no hubo ceremonia, solo máquinas y polvo. Donde estuvo, quedó un terreno baldío. La calle recuperó algo de su normalidad. Los niños volvieron a jugar cerca. Los perros dejaron de aullar por las noches, pero no todo se fue del todo. A veces,
al pasar por el terreno, alguien siente una pausa extraña. Un instante donde el aire parece detenerse. Nada visible, nada audible, solo una memoria residual. Los vecinos aprendieron a no ignorar esas sensaciones. Aprendieron que los lugares guardan lo que ocurre en ellos. Que no todas las heridas son físicas. La casa de los sicarios dejó de existir, pero su historia se quedó, no como amenaza, sino como advertencia silenciosa. Una que recuerda que el miedo, cuando se normaliza, deja huellas. Y que algunas casas, aunque ya no estén, nunca se olvidan. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.